Hoy, jueves de Semana Santa, conforme a todo el programa que elaboramos, corresponde un tema muy interesante, además de muy angustiante, como fue la oración de Jesús en Getsemaní. Toda la vida de Jesús fue de continua oración. Empezó su gran ministerio, su glorioso ministerio, orando, y terminó orando. En muchas ocasiones dice la palabra santa que se fue al monte y allá oraba solo con su Padre. A veces salía muy de mañana, aún muy de noche, y se iba y oraba. Tenía necesidad de estar en comunión con su Padre, porque necesitaba para hablar, para predicar, para enseñar, para sanar, para sacar demonios. Necesitaba la oración y esa comunión íntima con su Padre. Cuando iba a elegir a sus 12, dice la palabra de Dios que se fue al monte y pasó toda la noche orando. Al otro día en la mañana viene y elige a Simón, que es dicho Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, y así a cada uno de los 12. A veces no entendemos por qué también eligió a Judas. Pensamos que esos 12 iban a ser los hombres más fieles, los que iban a dar su vida por el Señor, pero no fue así. No fue así. Cuando iba a resucitar a Lázaro, llegó hasta la tumba. Ya eran 4 días que estaba Lázaro en la tumba. ¿Y qué dice la palabra santa? Es el 4.º día, dijo un familiar de él. Pero Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy, que siempre me oyes. Es decir, también en la resurrección de Lázaro oró. Antes de partir a las mansiones eternas, oró por los suyos. Juan 17 nos presenta toda una oración hermosa, conocida como la oración pontifical, donde pidió por cada uno de los que habían creído, pero también por los que iban a creer, por nosotros mismos que íbamos a creer. Esa oración pontifical, como él, un sacerdote, pidiendo por los suyos. De tal manera que, levantando también sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sin embargo, la oración más triste, más reverencial, más llena de angustia, más íntima de él solo con su Padre, fue la oración en el Getsemaní. Leímos en el culto Mateo 26 del 36 al 46, y allí nos presenta muchas enseñanzas. Sin embargo, en esta ocasión solamente quiero hablar de 2 cosas. La primera, la oración de Jesús en el Getsemaní fue una oración sin el apoyo de los suyos. Y la segunda cosa, la oración de Jesús en el Getsemaní fue una oración llena de angustia. Fue una oración sin el apoyo de los suyos cuando más lo necesitaba él. Ellos se fueron, iban con él primero, iban los 11, luego dejó a esos 9 y se fue con 3. No con 2 o con 3. ¿Quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan. Sí, se fue con los 3. Pero ni los 2 hermanos, Jacobo y Juan, por eso mencionaba 2, que eran del círculo íntimo de Jesús, pudieron orar con él. Y Pedro, el que dijo en cierta ocasión: estoy dispuesto a dar mi vida por ti,
pero no pudo ni siquiera dar unos minutos para pedir por su maestro. Se apartó un poco más adelante, dejando a 8, y se fue con los 2 hermanos y con Pedro. Les dijo a ellos: oren por mí, velen, oren. Él sabía que necesitaba de ellos, como en ocasiones hay gente que se acerca a nosotros, dirigentes, ancianos, diáconos, pastores, directivas, y dicen: hermanos, oren por mí. Y a veces decimos: sí, cómo no, pero se nos olvida orar. Jesús les dijo a los suyos: oren y velen. Se fue, empezó a angustiarse, a entristecerse, y les pidió que oraran, porque eran sus amigos, porque eran sus compañeros de ministerio, porque siempre habían estado con él. Y se fue y oró la primera vez. Regresa y los encuentra durmiendo. La segunda vez los halló durmiendo. Así que ni esos 2 hermanos, ni el otro, que fueron los 3, oraron por él. La tercera vez, nuevamente los encontró durmiendo. No pudieron velar ni orar por él. Así que se vio solo en ese momento. Ante esas circunstancias tan difíciles en su vida, se vio solo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? Y decimos: hermano, ore por mí. Aún los pastores en ocasiones requerimos de la oración de los hermanos, porque necesitamos que nos apoyen para presentar bien los mensajes, para orar por la iglesia, para resolver problemas que tengan las familias. Y decimos: hermanos, oran por nosotros. Y a veces estamos solos. Y es triste, es angustiante sentirse solo. Pero en segundo lugar, fue una oración llena de angustia. Su naturaleza humana se resistía a sufrir todo lo que iba a padecer. De tal manera que dijo él a su padre: mi alma está muy triste hasta la muerte. Allí, postrado, humillado hasta la tierra, se sentía angustiado. Era angustiante porque en su perfecta divinidad sabía lo que el pueblo le iba a hacer, sabía que los dirigentes lo iban a condenar, sabía que los religiosos lo iban a maltratar, y aún los soldados. Sabía todo en su divinidad, porque iba a morir con una muerte vicaria, una muerte sustituta, una muerte cruenta, y todo eso por amor a nosotros. Por eso le digo a su padre: si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Fue una oración con una frase condicional: si es posible. No era posible. No había otro medio para que nosotros fuéramos salvos. No había otro medio. Él tenía que ir a la muerte cruenta, vicaria. Tenía que ir por nosotros. Pidió que fuera todo como el Padre lo había dispuesto. Por eso más adelante dijo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba pidiendo la voluntad de su Padre. Él se sentía angustiado y sin embargo estaba pidiendo la voluntad de su Padre. Esto nos enseña que en todas las cosas debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque nuestra naturaleza pecadora se resiste a aceptar lo que viene de Dios. A veces decimos: sí, Señor, yo acepto tu voluntad, pero lo que yo quiero es esto. Entonces no estamos aceptando la voluntad de Dios. En estas palabras de Jesús también hallamos que ante la situación que estamos viviendo por el COVID-19,
tenemos que aceptar la voluntad de Dios, ya sea de alguna enfermedad. Esperamos que ninguno de los nuestros, en ninguna de las familias de nuestras iglesias cristianas evangélicas, pase por esta situación, pero que también aceptemos la voluntad de Dios si alguno de ellos pasa por esta situación del COVID-19. Tenemos que aceptar la decisión de Dios, la voluntad de Dios, si llegamos a estar enfermos, si hay pérdida de trabajo, quizá si hay poco trabajo y no tenemos todos los recursos. Pero tenemos que recordar la palabra de Dios, como dice el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Termino diciendo, lo que nos falta en estos días difíciles es que oremos, que ayunemos, que tengamos fe en el Dios que todo lo puede, en el Señor que prometió: he aquí yo estoy todos los días contigo, con nosotros, hasta el fin del mundo. Y esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza, porque la gracia de Dios siempre se manifestará en nuestras vidas. Y que oremos, hermanos, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, oremos a nuestro Dios. Amén.